Estudiar la célula es acercarse a la forma en que se encuentra organizada la vida. Por ello, resulta necesario conocer los distintos elementos y estructuras que integran su fisiología. Un organelo muy importante dentro del funcionamiento de la célula es la membrana celular o membrana plasmática. La membrana rodea a la célula y la forma en que está organizada integra lo que se conoce como el sistema membranal. Al envolver a la célula, la membrana constituye la frontera entre la célula y el medio que la rodea. Actúa como barrera de separación y como recipiente o contenedor de los organelos celulares. La estructura de la membrana celular mide aproximadamente entre 6 y 10 nanómetros. Debido a que es muy delgada, no se le ha podido observar perfectamente, lo cual dificulta su estudio. A pesar de tal inconveniente, los adelantos tecnológicos han permitido a los científicos arribar a un modelo hipotético sobre el funcionamiento de la membrana. El modelo toma como base una serie de experimentos que han arrojado información sobre la estructura bioquímica de la membrana. Este modelo, denominado modelo del mosaico fluido, ha servido para estudiar la membrana celular en su estructura y fisiología. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana está formada por pequeños pedazos constituidos por moléculas de proteínas, lípidos y carbohidratos. Estas moléculas integran una bicapa que forma un fluido tridimensional. Las moléculas de la membrana se mantienen unidas por fuerzas de atracción que les permiten moverse de un lado a otro o juntarse y separarse, dándoles así un movimiento continuo, lo que confiere a la membrana celular las propiedades de un fluido. Esta característica es muy importante para entender el funcionamiento de la membrana. Hasta hace unos pocos años se creía que la membrana era sólida, pero con el modelo elaborado por los científicos se descubrió que la membrana celular se comporta como un fluido. Por ejemplo, si se utilizara una aguja fina para perforar la célula, el orificio se cerraría al retirar la aguja. Esta capacidad de sellar de manera inmediata perforaciones solo se puede explicar aceptando la naturaleza líquida de la membrana. Las principales funciones que realiza la membrana celular son las siguientes. 1. Delimita a la célula. 2. Protege a la célula. 3. Regula el paso de sustancias a través de ella, del interior al exterior y viceversa. 4. Recibe información mediante la cual detecta los cambios que ocurren en su ambiente y así puede reaccionar ante ellos. 5. Mantiene relaciones estructurales y químicas con las células vecinas, permitiendo que las células se reconozcan entre sí, se comuniquen, se adhieran unas a otras cuando sea conveniente e intercambien materiales. 6. Fija el citoesqueleto de la célula. 7. En algunas células es importante en la transmisión de impulsos. De todas estas funciones, nos concentraremos en la regulación del paso de sustancias a través de la membrana celular. La membrana regula el paso de materiales de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la célula, y lo hace de una manera especial, pues la membrana es una capa selectivamente permeable o semipermeable. Esto quiere decir que no todo puede entrar o salir. Mediante este proceso, denominado transporte, se establece el flujo de sustancias al interior de la célula. Existen varios tipos de transporte, los cuales dependen de la sustancia transportada y de la cantidad de ésta que se encuentre dentro y fuera de la célula. Los dos principales tipos de transporte son el transporte pasivo y el transporte activo.
El transporte pasivo consiste en el ingreso o salida de sustancias a través de la membrana. El movimiento de estas sustancias va de una zona de mayor concentración de moléculas a otra de menor concentración. Este tipo de transporte se caracteriza porque no requiere gasto de energía. Algunos ejemplos son la difusión y la ósmosis. El transporte activo es el movimiento de moléculas a través de proteínas transportadoras. Se realiza de una zona de baja concentración de moléculas a otra de alta concentración. Requiere gasto de energía, donde interviene la sustancia conocida como adenosintrifosfato. Esta sustancia es la energía, es como la moneda energética que se encuentra almacenada en todas las células. Tipos de transporte: transporte activo, transporte pasivo. Transporte activo requiere gasto de energía. Transporte pasivo no requiere gasto de energía. Transporte pasivo, difusión, ósmosis. Transporte activo, endocitos, exocitosis. Fagocitosis, pinicitosis. Debido a su complejidad e importancia, abordaremos solo lo referente a la forma en que se realiza el transporte activo. Como hemos dicho, en el transporte activo, la membrana celular permite el paso de diversas sustancias por medio de proteínas transportadoras. Una de las formas del transporte activo es la nutrición celular, que se realiza mediante el proceso conocido como endocitosis. Este proceso consiste en la incorporación de moléculas más grandes que el diámetro de los poros de la membrana. El proceso de la endocitosis se realiza de la siguiente manera. La célula transporta a su interior partículas de sustancias que son envueltas por una parte de la membrana. Esta parte de la membrana se separa y se dirige hacia el interior, convirtiéndose en una vesícula independiente. Una vez que esta vesícula se encuentra en el interior, entran en acción los lisosomas. Los lisosomas se unen a la vesícula y digieren o destruyen la sustancia, ya sea para incorporarla o desecharla. En la endocitosis, los lisosomas, que son organelos celulares, juegan un papel muy importante. Estos organelos contienen enzimas, las cuales se encargan de desintegrar diferentes sustancias. Aproximadamente, los lisosomas poseen 40 enzimas que pueden romper moléculas grandes como el almidón, los lípidos o las proteínas. Asimismo, pueden destruir elementos extraños como las bacterias o deshacer partes celulares dañadas. La endocitosis puede ser de dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis se realiza cuando las células captan una sustancia sólida, y la pinocitosis cuando se trata de moléculas disueltas en agua o moléculas muy pequeñas. Cuando las células expulsan del citoplasma sustancias o productos, se le llama a este proceso exocitosis. En la exocitosis, las sustancias se encuentran en una vesícula que llega hasta la membrana celular y se une a ella para expulsar dichas sustancias. De esta forma, la célula elimina los desechos al exterior o envía a otras células algunas sustancias como los glúcidos que se producen en el aparato de Golgi. La membrana celular o membrana plasmática es un elemento muy importante en la vida de la célula. A través de la membrana, la célula realiza una serie de funciones tan relevantes como la nutrición y el intercambio de sustancias. Pero también, la membrana ayuda a proteger a la célula, la delimita y le permite relacionarse con otras células. Además,
En su interior contiene una serie de estructuras que realizan todas las funciones celulares. Estas estructuras diminutas y a la vez importantísimas reciben el nombre de organelos. Pero eso forma parte ya de otra historia.